Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe gracias o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, también si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier eventualidad, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Acuario. Un mensaje de tus maestros ascendidos y un mensaje también de parte de tus hadas. Te quiero muchísimo, Acuario. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Te están diciendo que toda tormenta llega a su fin, que no te preocupes, que la verdad es que la ayuda está en camino y que también te dejes ayudar definitivamente. Y el maestro ascendido Horus te dice en este momento tus pensamientos son magnéticos y poderosos. Están ocurriendo cambios milagrosos en tu vida. Si no te has dado cuenta, bueno, es el momento que mires a tu alrededor. Y en ese corazoncito precioso tuyo, date cuenta los cambios milagrosos que están ocurriendo en tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, bueno, esta tormenta llega a su fin y yo creo en mí. O escribe hecho está o gracias o como tú quieras en los comentarios de este video. Vamos a comenzar las lecturas del día de hoy. Bueno, ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las parejitas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero y también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que se ha aventurado contigo, es una persona que la verdad no se viene con medias tintas. Es alguien que inclusive para demostrarte el amor que siente por ti no tiene ningún reparo, ninguna vergüenza ni nada en demostrártelo en frente de las demás personas. Es alguien que dice, si yo amo a esta persona especial, a mi querido o mi querida Acuario, bueno, es para demostrárselo y no me importa en frente de quién tenga que hacerlo. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Espera que no pierdas el interés en la relación que ustedes están construyendo hasta ahora, hasta el momento. Espera que realmente tú le metas, no sé, como más ganas, como que te vea a ratos un poco desconfiando o tal vez dudando de lo que en realidad quieres tú con esta relación. Bueno, recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo perfectamente. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Es una persona muy celosa. La verdad, te piensa con muchos celos. No es desconfianza, son celos. Tiene ciertas inseguridades, pero ya tiene que ver consigo mismo. Tal vez tiene heridas de su pasado, niño o niña interior que estén heridos por heridas de abandono y que la verdad tal vez en un pasado no le ha ido muy bien. No solamente en general, en las relaciones al parecer no le ha ido muy bien. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la cuestión no se ve muy bien, no se ve muy clara. Bueno, clara sí se ve, claro, lo claro que se ve es que no se ve muy bien. Hay ciertos problemas y dificultades, tienen que tener mucho cuidado tal vez de la manipulación el uno con el otro. Esa situación sí les podría jugar una mala pasada porque bueno, tal vez en algún momento al principio las cosas pueden resultar de una mejor manera, pero ya después ya la situación de manipulación o de tal vez querer conseguir cosas con los sentimientos de la otra persona tal vez no jueguen a favor de la persona que lo esté queriendo hacer en ese momento. También me dicen las cartas que, mira, ustedes dos parece que se van a alejar por algún tiempo, por algunos instantes. Esto no va a ser nada bueno, esto es una situación bastante perjudicial, pero hay algo que va a suceder, no es nada negativo, es algo muy positivo en el entorno de alguno de ustedes dos o en el entorno de los dos que los va a hacer reaccionar y volver como al curso de la relación que están construyendo hasta ahora, hasta el momento. Eso es en un futuro más bien cercano, ¿no? Te dice Los Ángeles que
ejercites la misericordia en esta relación, porque al parecer hay muchas cosas por sanar de parte del uno, de parte del otro, y mejor no, es no juzgar, sino mirar cuál es la historia de la persona con la que tú estás y ver si heridas de pasado, de su infancia o tal vez de sus ancestros estén haciéndole una mala jugada y sea él o ella esa persona destinada a hacer la diferencia en su genealogía, en su familia. No sé si me doy a entender, tal vez hay personas, o sea, de su familia tal vez ha sido habitual las infidelidades y esas cosas, y tal vez tu persona especial es la llamada para romper con ese patrón negativo. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, es la carta de la esperanza. Las cosas tienden a solucionarse, las cosas tienden a avanzar, pero no van a ser por sí solas, van a ser por el trabajo de ustedes dos, por darse cuenta, por caer en conciencia de lo que realmente está sucediendo o puede estar sucediendo con la relación de ustedes. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través del director divino. Se está produciendo una intervención divina, estás siendo guiado, la felicidad es tu propósito. Mira qué bonito, hermoso. Te están diciendo que en esta relación, bueno, pueden haber problemas, dificultades, lo que sea, o se pueden estar presentando en el futuro más bien cercano, pero va a haber intervención divina y muy seguramente porque son ustedes los que van a pedirla. Bueno, las hadas te dicen que es momento de que ustedes dos disfruten, de que rían, que se rían con el otro, el uno del otro, que las cosas no las lleven como tan, o sea, que no sean como tan serios todo el tiempo, ¿no? Disfruten, o sea, la relación sí, seria, ya firme, fiel, comprometida, pero que ustedes dos se diviertan más el uno con el otro para que puedan llevar una relación más bonita, más armónica y más relajada, tal vez no con tantas tensiones, y verán que fluye de una mejor manera. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo nos divertimos, mi pareja y yo avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Te envío un abrazo gigante, mi querido Acuario, que estás en esta relación. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy a través de el tarot de Marsella, y también qué me les dicen sus guías espirituales a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer las cosas no están muy claras con relación a a una terminación de alguien con quien tú estabas en un pasado más bien cercano, diría yo. Es una relación que te trajo muchos problemas, muchas dificultades. Tú comienzas a salir de esta situación porque la verdad fue una relación en la cual tú te viste, o sea, fuiste muy engañado, o sea, demasiado engañado, mi querido Acuario solterito. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Salir de esto, sí, va a ser poco a poco, pero tú vas a salir de esa mala racha, de esa mala situación. Y en un futuro más bien cercano te vas a comenzar a enterar de más cosas. De esta persona con la cual tú acabas de terminar, te vas a enterar de muchísimas más cosas que la verdad no te van a traer buenos sentimientos. ¿Ya? Tú confiabas mucho en esta persona, querías una familia, querías algo bonito con este personaje, pero la verdad no. Yo te aconsejo que más bien te alejes de esa situación y hagas un cierre definitivo con esta persona, porque de lo contrario esto te puede estar causando más miedo, más angustia, ansiedad y como que, bueno, depresión de pensar que realmente esa persona no fue o no es lo que tú habías estado pensando, como que la imagen que te dio no fue lo que es realmente. Te invitan tus ángeles a sanar. Dicen, la naturaleza te ayudará a sanar. Vamos, ve a Madre Tierra, ve al campo, respira aire puro, camina descalzo, descálzate por lo menos unos 20 minutos a diario. Caminar en la tierra o caminar en el césped te hará muy bien. Tus hadas te invitan a que vayas donde esas personas que tú consideras familia, que tú consideres ese lugar que tú consideras hogar. Ve allá, ve con esas personas y recibe el amor de ellos en este instante. Bueno, el tarot egipcio me habla acerca de una mujer que es muy amorosa contigo, que es muy bondadosa. Bueno, ve donde esa mujer que tal vez es como una hermana o como una madre para ti.
Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través de Horus en este día de hoy. Tus pensamientos son magnéticos y poderosos. Están ocurriendo cambios milagrosos. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: el cielo, el universo me apoya y yo sano mi corazón. Tienes que sanar ese corazoncito para que sigas adelante con tu vida. O simplemente puedes escribir: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en el día de hoy me preguntan por su trabajo, economía o por el sector de su estudio. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. En problemas y dificultades, pero que no pierdas la esperanza. Te están invitando a trabajar más duro, mucho más fuerte, mucho más duro, y tener en cuenta tu estado emocional que está afectando en este momento tu desempeño, ya sean cuestiones de trabajo o de estudio o en tu desempeño económico. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la purificación. Me habla acerca de tu ingenuidad, ¿ya? Que no seas tan ingenuo, que no seas tan porfiado, tan porfiada en cuestiones económicas. Ten un poco más de malicia para que no te engañen. Te dicen los ángeles que obres con humildad, que te fijes bien, que no todo el mundo siempre va a estar abajo, no todo el mundo siempre va a estar arriba, y que es mejor tratar a todos con el mismo respeto y con la misma consideración que tú quisieras que te estuvieran tratando a ti. Bueno, vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a ti el día de hoy. El amor es tuyo, reconoce tu valor divino, elige pensamientos amorosos. Entonces fíjate bien en lo que estás pensando para que atraigas precisamente eso. Y bueno, por último te dicen tus hadas que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir tus verdades a esas personas que tienes que decírselas. Bueno, es momento de hacerlo, no tengas miedo, no tengas temor, con mucho respeto, amor y sabiduría, hazlo, diles esas verdades. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, te quiero muchísimo, Acuario, y te espero en una próxima oportunidad.